Ventanas hacia lo divino. En la filosofía hindú, la naturaleza de la verdad última ha sido descrita como verdad, Satyam, belleza, Sundaram, y bondad, Shivam. ¿Son estas las características de Dios? En realidad, estas no son las cualidades de Dios. Más bien, es la forma como experimentamos a Dios. No pertenecen a la divinidad como tal. Son nuestras percepciones. La divinidad, en sí, no puede ser conocida. La divinidad es, o bien todas las cualidades, o ninguna en absoluto. Pero tal como es, la mente humana puede vivenciar lo divino a través de 3 ventanas. Puedes tener un vistazo a través de la belleza, a través de la verdad o a través de la bondad. Estas 3 dimensiones pertenecen a la mente humana. Son nuestras limitaciones. Somos nosotros quienes determinamos la estructura. La divinidad, en sí, es inestructurada. Es así. Podemos ver el cielo a través de una ventana. La ventana parecerá un marco que rodea al cielo, pero el cielo mismo no tiene marco alguno. Es infinito. Solo la ventana le pone un marco. Del mismo modo, la belleza, la verdad y la bondad son las ventanas a través de las cuales podemos percibir lo divino. La personalidad humana se halla separada en 3 niveles. Si el intelecto predomina, la divinidad adquirirá la forma de la verdad. El enfoque intelectual crea la ventana de la verdad, el marco de la verdad. Si la mente es emocional, si percibimos la realidad con el corazón, no con la cabeza, la divinidad se convierte en belleza. La cualidad poética la pones tú. Es solo el marco. El intelecto le pone un marco de verdad. La emoción la enmarca de belleza. Y si la personalidad no es ni emocional ni intelectual, si es la acción la que predomina, el marco resulta ser la bondad. Así, pues, aquí en la India utilizamos estos 3 términos para lo divino. El Bhakti Yoga se refiere al camino de la devoción, y es para el tipo emocional. Dios es percibido como belleza. El Jnana Yoga es el camino del conocimiento. Dios es percibido como verdad. Y el Karma Yoga es el camino de la acción. Dios es bondad. La misma palabra Dios proviene de la palabra bueno. Esta palabra ha sido la más influyente, porque la mayor parte de la humanidad es predominantemente activa, no es ni intelectual ni emocional. Esto no significa que no haya intelecto ni emoción, pero no son los factores que predominan. Muy pocos son intelectuales y muy pocos son emocionales. La mayor parte de la humanidad es predominantemente activa. A través de la acción, Dios se transforma en lo bueno. En el original en inglés, la misma palabra God Dios, proviene de la palabra God bueno del té. Pero también debe existir el polo opuesto. Por tanto, si Dios es percibido como lo bueno, el demonio será percibido como lo malo. La mente activa percibirá al demonio como lo malo. La mente emocional lo verá como lo feo, y la mente intelectual, como lo engañoso, lo ilusorio, lo falso. Estas 3 características, verdad, bondad y belleza, son categorías humanas que enmarcan lo divino, que es, en sí, inestructurado. Estas no son cualidades de la divinidad como tal. Si la mente humana logra percibir la divinidad a través de una hipotética 4ª dimensión, esta 4ª dimensión también se transformará en una cualidad de la divinidad. No quiero decir que la divinidad no es bondad. Solo afirmo que esta bondad es la cualidad que nosotros elegimos y vemos. Si el hombre no existiese en la tierra, la divinidad no sería buena, no sería hermosa, no sería verdadera. La divinidad existiría igual, pero estas cualidades, que nosotros elegimos, no estarían presentes. Estas son solo percepciones humanas. Podríamos percibir también otras cualidades en lo divino. No sabemos si los animales captan lo divino, no sabemos siquiera cómo perciben las cosas, pero algo es seguro: no perciben lo divino en los términos humanos. Si percibiesen lo divino, lo harían en una forma muy diferente de la nuestra. Las cualidades que ellos percibirían no serían las mismas que percibimos nosotros. Cuando una persona es predominantemente intelectual, no puede imaginarse la idea de que Dios es hermoso. El concepto mismo es totalmente ajeno a su mente. Y un poeta no puede concebir que la verdad pueda significar otra cosa que belleza. Para él, no puede implicar algo diferente. Verdad es belleza. Cualquier otra cosa es simplemente intelectual. Para un poeta, para un pintor, para un hombre que percibe al mundo en los términos del corazón, la verdad es algo desnudo, sin belleza alguna. Es solo una categoría intelectual. Así que si una mente determinada es predominantemente intelectual, no le será posible comprender a la mente emocional, y viceversa. Es por eso que existen tantos errores de interpretación y tantas definiciones.
Ni una sola definición podrá ser aceptada por toda la humanidad. Dios debe venir a ti en tus propios términos. Cuando defines a Dios, eres parte de la definición. La definición surgirá de ti. Dios, como tal, es indefinible. Así, entonces, aquellos que lo miran a través de estas tres ventanas han impuesto, en cierto modo, sus propias definiciones sobre lo divino. Aquel que ha trascendido estas tres divisiones en su personalidad tiene la posibilidad de percibir a la divinidad de una cuarta. No tenemos una palabra para esta cuartiforma en la India. La llamamos simplemente Turiya, la cuarta. Existe un tipo de conciencia en la que no eres ni intelectual ni emocional ni activo, solo consciente. De esa forma, no miras al cielo a través de ninguna ventana. Has salido fuera de tu casa, y ahora conoces la inmensidad del cielo. No hay patrón, no hay marco. Solo el tipo de conciencia que ha alcanzado la cuartiforma podrá comprender las limitaciones de las otras tres. Puede entender las dificultades que tienen los demás para comprender, y también puede captar la similitud subyacente que existe entre la belleza, la verdad y la bondad. Solo el cuarto tipo puede comprender y ser tolerante. Los otros tres tipos siempre estarán peleándose. Todas las religiones pertenecen a una de estas tres categorías, y han tenido una pugna constante. Buda no puede tomar parte en este conflicto, él pertenece al cuarto tipo. Él dice: esto es absurdo. No están discutiendo acerca de cualidades de la divinidad. Discuten acerca de sus ventanas. El cielo sigue siendo el mismo, visto desde cualquier ventana. Así, estas no son cualidades divinas. Son cualidades divinas tal como nosotros las percibimos. Si podemos destruir nuestras ventanas, conoceremos lo divino como carente de cualidades, ninguna. Entonces, trascendemos las cualidades. Solo entonces deja de aparecer la proyección humana. Sin embargo, cuando llega ese momento, resulta muy difícil decir algo. Cualquier cosa que se diga acerca de lo divino, solo podrá ser dicha a través de las ventanas, pues cualquier cosa que pueda expresarse será dicha, en realidad, acerca de las ventanas, no acerca del cielo mismo. Cuando vemos más allá de las ventanas, vemos un cielo tan vasto, tan infinito. No puede definírselo. Ninguna palabra puede aplicárselo. Todas las teorías son inadecuadas. Así, aquel que se encuentra en el cuarto siempre ha permanecido en silencio a su respecto. Las definiciones de lo divino provienen de los primeros tres. Si el que se halla en el cuarto dice algo, se expresa en términos aparentemente absurdos, ilógicos, irracionales. Se contradice a sí mismo. A través de la contradicción, intenta mostrar algo. No intenta decir algo, intenta mostrar algo. Wittgenstein ha realizado esta distinción. Afirma que hay verdades que pueden ser expresadas, y que hay verdades que pueden ser mostradas, pero no expresadas. Una cosa determinada es susceptible de definición porque existe entre otras cosas. Puede relacionársele con otras cosas, pueden hacerse comparaciones. Por ejemplo, siempre podemos decir que una mesa no es una silla. Podemos definirla en referencia a algún otro objeto. Posee un límite hasta donde se extiende, y más allá del cual comienza otra cosa. En realidad, solo definimos el límite. Una definición alude al límite a partir del cual empiezan las demás cosas. Sin embargo, no hay nada que podamos decir acerca de la divinidad. La divinidad es el total, de modo que no hay límite. No hay una frontera a partir de la cual comience otra cosa. No hay ninguna otra cosa. Lo divino no tiene fronteras, así que no puede ser definido. El cuarto solo puede mostrar, solo puede indicar. Es por eso que ha permanecido rodeado de misterio, y el cuarto es el más auténtico, pues no se haya tenido por las percepciones humanas. Todos los grandes santos han indicado, no han dicho nada. Da lo mismo si se trata de Jesús, Buda, Mahavir o Krishna. Ellos no dicen nada, solo indican algo. Solo un dedo apuntando a la luna. Pero siempre existe la posibilidad de que te obsesiones con el dedo. El dedo no tiene significado alguno, solo indica algo. No te quedes con la vista fija en el dedo. Si deseas ver la luna, debes olvidar al dedo por completo. Esta ha sido la mayor dificultad en lo que respecta a la divinidad. Ves la indicación y crees que esta indicación es, en sí, la verdad. Entonces, la intención del acto se pierde. El dedo no es la luna. Son cosas totalmente diferentes. El dedo puede mostrar la luna, pero no debemos quedarnos pegados en el dedo. Si un cristiano no puede olvidar la Biblia, si un hindú no puede olvidar el Gita, el propósito se pierde.
Todo se vuelve vago, insensato, y en cierto modo, irreligioso, antirreligioso. Siempre que nos acerquemos a lo divino, debemos estar conscientes de nuestra mente. Si nos acercamos a la divinidad a través de la mente, la divinidad se teñirá de ella. Si te acercas a lo divino sin mente, sin tú mismo, sin que lo humano se entrometa. Si te acercas como un vacío, como una vacuidad, una nada. Sin conceptos previos, sin propensión alguna a ver las cosas de una manera determinada. Solo en ese caso te darás cuenta de que lo divino no posee cualidades, no de otro modo. De cualquier otra forma, todas las cualidades que otorguemos a lo divino serán parte de nuestras ventanas humanas. Se las impondremos a lo divino. ¿Estás diciendo que no necesitamos utilizar la ventana para ver el cielo? Sí. Es mejor mirar por la ventana que no mirar. Pero no puedes comparar el mirar por la ventana con la infinidad del cielo. Pero, ¿cómo puede uno salir al encuentro del cielo infinito? Puedes pasar a través de la ventana para ir hacia el cielo, pero no debes permanecer en la ventana. De otro modo, la ventana estará siempre allí. La ventana debe ser dejada atrás. Debes atravesarla, trascenderla. Cuando uno se encuentra en el cielo desaparecen las palabras, hasta que uno regresa al cuarto. ¿Y ahí la historia vuelve? Sí, uno puede regresar. Pero no podrá ser el mismo de antes. Ha conocido aquello que no tiene patrón, el infinito. Entonces, incluso desde la ventana sabrá que el cielo no tiene patrones, no tiene ventanas. Ni siquiera estando detrás de la ventana podrá engañarse. Aun si la ventana se cierra y el cuarto se oscurece, sabrá que el cielo infinito está allí. No podrá ser el mismo de nuevo. Cuando has conocido el infinito, te has transformado en el infinito. Somos lo que hemos conocido, lo que hemos sentido. Una vez que has conocido el infinito, lo ilimitado, en cierto modo has llegado a ser infinito. Conocer algo es transformarse en eso. Conocer el amor es ser amor. Conocer la oración es ser la oración. Conocer lo divino es ser lo divino. Conocer es comprender. Conocer es ser. ¿Las tres ventanas se convierten en una sola? No. Cada ventana seguirá siendo lo que era. La ventana no ha cambiado. Tú has cambiado. Si la persona es emotiva saldrá y entrará a través de esa ventana, pero ahora no renegará de las demás ventanas. No tendrá una actitud antagónica respecto a ellas. Ahora comprenderá a los demás. Sabrá que las otras ventanas también conducen al mismo cielo. Cuando has estado bajo el cielo, sabes que las demás ventanas forman parte de la misma casa. Ahora puedes explorar las demás ventanas o puedes no hacerla. Depende de ti. No es necesario que lo hagas. Una ventana es suficiente. Si una persona es como Ramakrishna, puede que recorra otras ventanas para comprobar si ve el mismo cielo a través de ellas. Depende de la persona. Puedes mirar a través de otras ventanas o puedes no hacerlo. Y no es necesario, en realidad. Conocer el cielo es suficiente. Pero uno puede pesquisar, sentir curiosidad. En ese caso, mirará a través de otras ventanas. Ha habido personas que han indagado y otras que no lo han hecho. Pero una vez que una persona ha conocido el cielo infinito, no renegará de las demás ventanas. No renegará de otros enfoques. Ratificará que esas ventanas tienen el mismo panorama al frente. Así, una persona que ha conocido el cielo se vuelve religioso, no sectario. La mente sectaria permanece detrás de la ventana. La mente religiosa la trasciende. Aquel que ha visto el cielo puede explorar. Puede acercarse también a otras ventanas. Existe infinita cantidad de ventanas. Estas son las principales, pero no son las únicas. Existen tantas posibilidades de combinaciones. ¿Existe una ventana para cada conciencia, para cada hombre? Sí. En cierta forma, cada persona llega a la divinidad a través de su propia ventana. Y cada ventana es básicamente diferente de todas las demás. Son infinitas las ventanas, e infinitas las sectas. Cada persona tiene su propia secta. Dos cristianos no son iguales. Dos cristianos difieren entre sí tanto como el cristianismo difiere del hinduismo. Una vez que has conocido el cielo, te das cuenta de que todas las diferencias corresponden a la casa. Nunca corresponden a algo tuyo. Pertenecen a la casa en la que viviste, a través de la cual miraste, a través de la cual sentiste. Pero no te pertenecen a ti como tal. Cuando estás bajo el cielo, te das cuenta que también formas parte de él, aun cuando has vivido entre paredes. El cielo del interior de la casa no es diferente al cielo de afuera. Una vez afuera, nos damos cuenta de que las barreras no eran reales. Ni siquiera una pared constituye una barrera para el cielo. No lo divide.
Aparentemente, la pared divide al cielo. Esta es mi casa y esa es la tuya. El cielo de mi casa me pertenece a mí y el cielo de tu casa te pertenece a ti. Sin embargo, cuando llegas a conocer al cielo mismo, ves que no hay diferencia. Deja entonces de haber individuos como tales. Las olas desaparecen y solo el océano permanece. Volverás adentro nuevamente, pero ahora no serás diferente del cielo. Parece ser que son muy pocos los cristianos que han ido y regresado del cielo con este concepto. Hay algunos. San Francisco, Eckhart, Boehme, no nos dijeron que se trataba del mismo cielo, ¿no? No pudieron hacerlo. El cielo es siempre el mismo, pero no pueden contarnos acerca de él de la misma manera. Los relatos acerca del cielo serán necesariamente diferentes. Sin embargo, la base en que se fundamentan es la misma. Para aquellos que no han conocido aquello sobre lo cual se habla, el relato lo será todo. Entonces las diferencias se agudizan. Sin embargo, solo se está relatando una selección, una opción. No se puede hablar acerca de la totalidad. Solo acerca de una parte. Y, al hablar acerca de ello, se transforma en algo muerto. San Francisco puede relatar solo como San Francisco puede hacerlo. No puede hacerlo como Mahoma, pues el relato no proviene del cielo. El relato proviene del marco de la individualidad. Viene de la mente. Los recuerdos, la educación, las experiencias. De las palabras, el lenguaje, la secta, de la vida que se lleva. El relato surge de todo eso. No es posible que la comunicación provenga solo de San Francisco, pues un relato nunca puede ser totalmente individual. Debe ser público. De lo contrario, será un completo fracaso. Si hago un relato en mi propio lenguaje personal, nadie lo comprenderá. Cuando experimenté el cielo, lo experimenté sin la comunidad. Estaba totalmente solo en ese momento. No había lenguaje, no había palabras. Sin embargo, cuando relato mi experiencia, se la relato a personas que no la han tenido. Debo hablar en su lenguaje. Tendré que utilizar el lenguaje que conocía antes de tener esta experiencia. San Francisco utiliza el lenguaje cristiano. En mi opinión, las religiones son solo lenguajes diferentes. Pienso que el cristianismo es un lenguaje determinado, derivado de Jesucristo. El hinduismo es otro lenguaje. El budismo es otro lenguaje. La diferencia siempre reside en el lenguaje. Sin embargo, si uno conoce el lenguaje y no la experiencia a la que se refieren, la diferencia será necesariamente amplia. Jesús habló del reino de Dios, porque se expresaba en términos que pudieran ser comprendidos por su auditorio. La palabra reino fue bien comprendida por algunos y mal comprendida por otros. Consecuencia de esto fueron la cruz y la crucifixión. Aquellos que comprendieron a Jesús captaron lo que él quería decir con el reino de Dios, pero aquellos que no lograron comprender creyeron que hablaba de un reino terrenal. Pero Jesús no podía utilizar las palabras de Buda. Buda nunca habría utilizado la palabra reino. Hay tantos motivos para esta diferencia. Jesús provenía de una familia pobre. Su lenguaje era el de los pobres. Para un pobre, la palabra reino resulta muy expresiva. Pero a Buda no le significaba nada, pues él mismo había sido un príncipe. La palabra no era significativa para Buda, pero sí lo era para Jesús. Buda se transformó en un mendigo y Jesús en un rey. Así debía ocurrir. El otro polo se llena de significado. El polo que no conocemos aparece como expresión de lo desconocido. Mendigar era algo totalmente ajeno para Buda, de modo que adoptó la forma de lo desconocido, la forma de un mendigo. El término bhikkhu, mendigo, llegó a ser para él el más significativo. La palabra bhikkhu nunca se utiliza en la India, pues hay tantos mendigos aquí. En lugar de eso, utilizamos la palabra swami, maestro, cuando alguien se transforma en un sannyasin, cuando renuncia, se transforma en un swami, un maestro. Pero cuando Buda renunció, se transformó en un bhikkhu, un mendigo. A Buda, esta palabra le significaba algo que no podía significarle a Jesús. Jesús solo pudo hablar con términos que tomó prestados de la cultura judía. Pudo modificar algo aquí y allá, pero no podía cambiar todo el lenguaje, pues nadie lo habría comprendido. Así que en cierto sentido, no era un cristiano. Cuando San Francisco apareció, ya se había desarrollado una cultura cristiana, con un lenguaje propio. Por lo tanto, San Francisco era más cristiano que el mismo Cristo. Cristo siguió siendo judío. Su vida entera era totalmente judía. No podía ser de otro modo. Puede que si naces cristiano, el cristianismo no te resulte significativo. Puede que no te toque. Mientras más lo conoces, menos sentido tiene para ti. El misterio se pierde.
Para un cristiano, el punto de vista hindú puede ser más significativo, más valioso. Puesto que es algo desconocido, puede expresar lo inconocible. En mi opinión, es mejor para una persona no permanecer en la religión en que nació. Deberá renegar alguna vez de las actitudes y creencias que le fueron transmitidas desde su nacimiento. Si no es así, la aventura nunca comenzará. No debiéramos quedarnos ahí donde nacimos. Debiéramos recorrer rincones desconocidos y experimentar el regocijo que ello implica. A veces no nos es posible comprender aquello que creemos comprender mejor. Un cristiano cree comprender el cristianismo. Eso se transforma en una barrera. Un budista cree comprender el budismo porque lo conoce, pero esa forma de conocer es la que se transforma en el obstáculo. Solo lo desconocido puede transformarse en lo magnético, lo oculto, lo esotérico. Debemos trascender las circunstancias de nuestro nacimiento. El nacer en un medio cristiano es solo producto de las circunstancias. Es solo circunstancial haber nacido en el seno de la religión hindú. No debiéramos permitir que las condiciones de nuestro nacimiento nos limiten. Al menos en lo que a la religión respecta, debemos nacer 2 veces. Debemos recorrer los rincones desconocidos. Entonces aparece la excitación. Comienza la búsqueda. Las religiones son, en cierta forma, complementarias. Deben trabajar mancomunadas. Deben aceptar a las demás. Un cristiano, un hindú o un judío deben conocer la emoción, la excitación de la conversión. La emoción de la conversión crea la base para la transformación. El occidental que vaya al oriente siempre encontrará algo nuevo. La actitud oriental es tan diferente que no puede encasillarla en las categorías que le son familiares. La mentalidad es tan diferente, tan opuesta de la que conoces que si deseas comprenderla, deberás cambiar tú. Lo mismo le ocurre a alguien que se traslade de Oriente a Occidente. Debiera ocurrir. Uno debiera estar lo suficientemente abierto como para que ocurra. Es lo desconocido, lo que no nos es familiar, lo que produce el cambio. En la India no pudimos crear una religión como el cristianismo. No pudimos crear una teología. No pudimos crear un Vaticano, una iglesia. Existen templos, pero no una iglesia. La mente oriental es fundamentalmente ilógica, de modo que necesariamente será, en cierto sentido, caótica. Siempre se mantiene en el ámbito individual. No puede formar organizaciones. Un sacerdote católico es algo muy diferente. Está entrenado para formar parte de una organización. Pertenece a algún punto de la jerarquía, y eso resulta. Una institución, una jerarquía, es lógica. Es así como el cristianismo ha logrado difundirse en todo el mundo. El hinduismo nunca ha intentado convertir a nadie. Aun si alguien se ha convertido, el hinduismo no se sentirá cómodo con esa persona. Es una religión que no intenta convertir, que no tiene una organización. No existe el sacerdocio en la forma en que se presenta en el catolicismo. El monje hindú es solo un individuo errante que no tiene ninguna jerarquía, que no pertenece a ninguna institución. No tiene raíz alguna. En lo que al mundo exterior respecta, este estilo es un fracaso. Sin embargo, en lo que al individuo respecta, este estilo es un fracaso. Sin embargo, en lo que al individuo respecta, en lo que respecta a la profundidad interior, es necesariamente un éxito. Vivekananda se sintió muy atraído por el cristianismo. Creó la orden de Ramakrishna basándose en el patrón del sacerdocio católico. Esto es algo muy ajeno al Oriente. Es totalmente occidental. La mente de Vivekananda no tenía nada de oriental. Y, tal como afirmo que Vivekananda era occidental, también digo que Cart y San Francisco eran orientales. Pertenecían básicamente al Oriente. Jesús mismo perteneció al Oriente. Pero el cristianismo no es oriental, sino que occidental. Jesús era fundamentalmente oriental. Era antieclesiástico, antiorganizaciones. Ese fue el problema. La mente occidental piensa en términos de lógica, raciocinio, sistema, argumentación. No puede profundizar mucho. Permanecerá en la superficie. Será extensiva, pero nunca intensiva. Así, entonces, las religiones organizadas representan un velo para nosotros. Deberán desaparecer para que podamos ver el cielo. Sí. Tapan la ventana. Constituyen un obstáculo. La mente occidental deberá expandirse, tal como lo ha hecho la mente oriental. La mente occidental puede tener éxito en el campo de la ciencia, pero no en el campo de la conciencia religiosa. Una mente religiosa siempre será oriental, aún en Occidente. En Eckhart, en Bohme, la cualidad esencial de la mente es oriental.
Y, cuando quiera que aparece una mente científica en el Oriente, será necesariamente occidental. Oriente y Occidente no son una división geográfica. Occidente se refiere a lo aristotélico y Oriente a lo no aristotélico. Occidente significa equilibrio y Oriente significa no equilibrio. Occidente se refiere a lo racional y Oriente a lo irracional. Tertuliano fue una de las mentes más orientales de Occidente. Decía: creo en Dios porque es imposible creer. Creo en Dios porque es absurdo. Esta es la actitud fundamental del Oriente. Porque es absurdo. Nadie puede decir esto en Occidente. En Occidente, afirman que solo puedes creer algo cuando es racional. Si no es así, es solo una creencia, una superstición. Eckhart es también una mente oriental. Dice: creer en lo posible no es una creencia. Creer en argumentos no te guiarán hacia la religión. Esto forma parte de la ciencia. Solo si crees en lo absurdo vendrá a ti algo que se encuentra más allá de la mente. Este concepto no es occidental. Pertenece al Oriente. Por otra parte, Confucio es una mente occidental. Los occidentales pueden comprender a Confucio, pero nunca comprenderán a Lao Tse. Lao Tse dice: eres un necio si solo eres racional. Ser racional, razonable, no es suficiente. Lo irracional debe tener su propio dominio. Una persona es razonable solo si es tanto racional como irracional. Una persona totalmente racional nunca podrá ser razonable. La razón tiene su propio rincón oscuro de irracionalidad. Un niño nace en un oscuro útero. Una flor nace en la oscuridad, en las raíces del subsuelo. La oscuridad no debe ser negada. Es la base. Es lo más significativo, lo que más da vida. La mente occidental ya dio su aporte al mundo. Es la ciencia, no la religión. La mente oriental solo puede contribuir con la religión, no con la tecnología o la ciencia. La ciencia y la religión son complementarias. Si podemos darnos cuenta tanto de sus diferencias como de su complementariedad, podrá surgir una mejor cultura mundial. Si uno necesita ciencia, debiera ir a Occidente. Pero si Occidente crea una religión, esta nunca podrá superar un nivel teológico. En Occidente, tratas de convencerte con argumentos de que Dios existe. Argumentos para probar la existencia de Dios. Eso es inconcebible en Oriente. No puedes probar su existencia. El esfuerzo por hacerla es absurdo. Aquello que puede ser probado nunca será Dios. Será una conclusión científica. En Oriente, decimos que lo divino es lo que no puede probarse. Cuando te aburras de tus pruebas, salta a la experiencia misma. Salta a lo divino. La mente oriental solo puede ser pseudocientífica. Del mismo modo, la mente occidental solo puede ser pseudo-religiosa. Han creado una gran teología en Occidente, no una tradición religiosa. Del mismo modo, cuando quiera que en Oriente se intenta algo en pro de la ciencia, solo surgen técnicos, no científicos. Personas que saben cómo hacer cosas, no innovadores, no creadores. Por tanto, no vengan al Oriente con una mente occidental, o lo comprenderán todo en forma equivocada. Y luego creerán que lo que han comprendido es la idea correcta. La actitud oriental es totalmente opuesta. Solo los opuestos, como el macho y la hembra, son complementarios. La mente oriental es femenina. La mente occidental es masculina. La mente occidental es agresiva. La lógica es necesariamente agresiva, violenta. La religión es receptiva, tal como una mujer. Dios solo puede ser recibido. No puede ser descubierto o inventado. Debemos ser como una mujer, totalmente receptivos, limitamos a estar abiertos, esperando. A esto se refiere la meditación. Ramakrishna afirmó que el esquema Bhakti es el más adecuado a esta época. ¿Es cierto eso? No. Ramakrishna afirmó que el Bhakti Yoga era el enfoque más adecuado porque para él lo era. Esa fue la principal ventana a través de la cual él vio el cielo. No se trata de que un enfoque sea adecuado o no lo sea para una época particular. No podemos pensar en términos de épocas. Los siglos existen en forma contemporánea. Parecemos ser contemporáneos. Podemos no serlo. Puedo estar viviendo 20 siglos atrás. Nada es totalmente parte del pasado. Para alguien eso forma parte del presente. Nada es totalmente del futuro. Para alguien forma parte del presente. Y nada es totalmente presente tampoco. Para alguien forma parte del pasado y para otro aún no llega. Así que nada puede decirse tan categóricamente para una época como tal. Ramakrishna era una persona devota. Llegó a Dios a través de la oración y el amor, a través de la emoción.
se realizó nadie. Por lo tanto, le pareció que este camino le sería útil a todo el mundo. No pudo comprender cómo podía resultarle difícil a otros. Por mucho que simpaticemos con los demás, siempre los vemos a la luz de nuestras propias experiencias. Fue así que a Ramakrishna le pareció que el medio era el Bhakti Yoga, el camino de la devoción. Si queremos pensar en términos de épocas, podemos decir que esta es la más intelectual, la más científica, la más tecnológica. Y la menos devocional, la menos emocional. Lo que Ramakrishna afirmó que era bueno para él puede haberlo sido para los que lo rodeaban. Sin embargo, Ramakrishna nunca tuvo influencia amplia en el mundo. Pertenece fundamentalmente a la aldea, a la mente no tecnológica, no científica. Era un aldeano ineducado, se hallaba limitado a su propio círculo, de modo que lo que dijo debiera ser comprendido considerando el lenguaje de su aldea. No pudo concebir los días que ahora vivimos. Formaba parte del mundo del labriego, en donde el intelecto es nada y la emoción lo es todo. Él no era un hombre a ta época. Lo que él decía era correcto para el mundo en el cual se movía, pero no lo es para el mundo actual. Estas tres categorías siempre han existido: lo intelectual, lo activo, lo emocional. Siempre habrá un equilibrio entre ellas, tal como existe equilibrio entre machos y hembras. El equilibrio no puede perderse por mucho tiempo. Si se pierde, pronto se recuperará. El occidente ha perdido su equilibrio. El intelecto se ha convertido en el factor predominante. Puede resultarles atractivo el que Ramakrishna diga: la devoción es el camino para esta época, porque su equilibrio se ha perdido. Pero Vivekananda afirma lo contrario. Dado que el Oriente también se ha desequilibrado, él es predominantemente intelectual. Esto es solo para equilibrar el extremo existente. Es, en cierta forma, complementario. Ramakrishna era de tipo emocional y su principal discípulo era de tipo intelectual. Eso fue así necesariamente. Ese es el acoplamiento, el macho y la hembra. Ramakrishna es totalmente femenino, no agresivo, receptivo. El sexo no solo existe en la biología, existe por todas partes. En todos los campos, donde quiera que exista la polaridad, existe el sexo y la atracción de los opuestos. Vivekananda nunca pudo sentirse atraído por ningún intelectual. Eso no podía ocurrir, pues él no era el polo opuesto. Existían gigantes intelectuales en Bengala. Los visitaba y regresaba con las manos vacías. No sentía atracción. Ramakrishna era la persona menos intelectual existente. Él era todo lo que Vivekananda no era, todo lo que él estaba buscando. Vivekananda era el opuesto de Ramakrishna. Por tanto, lo que él enseñó en nombre de Ramakrishna no contenía el mismo espíritu que la enseñanza del mismo Ramakrishna. Así, cualquiera que se acerque a Ramakrishna a través de Vivekananda nunca podrá llegar realmente a Ramakrishna. El que comprenda la interpretación que Vivekananda hace de Ramakrishna nunca puede comprender a Ramakrishna mismo. La interpretación proviene del polo opuesto. Cuando la gente dice: nunca habríamos sabido de Ramakrishna, de no ser por Vivekananda, tienen razón, en cierto sentido. El mundo en extenso nunca habría oído de Ramakrishna si no hubiera sido por Vivekananda. Sin embargo, Vivekananda falseó todo lo que se conoce acerca de Ramakrishna. Es una interpretación falsa. Esto se debe a que su tipo es el opuesto al de Ramakrishna. Ramakrishna nunca argumentó. Vivekananda era argumentador. Ramakrishna era ignorante. Vivekananda era un hombre sapiente. Lo que Vivekananda dijo acerca de Ramakrishna fue dicho a través del cristal de Vivekananda. Nunca fue auténtico. No podía serlo. Esto ha ocurrido siempre. Seguirá ocurriendo. Buda atrae a personas que son su polo opuesto. Mahavir y Jesús atraen a personas que, espiritualmente, pertenecen al otro sexo. Estos opuestos son los que después crean la organización, el orden. Interpretarán. Los mismos discípulos serán los falsificadores. Pero esto es como es. No puede ser de otra manera.